Buenos días, buenas tardes o buenas noches para ustedes que nos están viendo y nos están escuchando aquí a través de Pasaporte ICETEX, esta ventana al mundo que tiene la entidad en donde diferentes beneficiarios, expertos e investigadores nos acompañan para contarnos un poco más sobre sus vidas, pero también de temas misionales que son de interés para todos nosotros. Antes de entrar en materia, queremos hacerle una recomendación muy especial. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos también a través de Spotify y en todas nuestras redes sociales, porque ustedes a través de Pasaporte ICETEX van a encontrar un montón de información. Compartan el contenido y escríbanos. El episodio de hoy es muy interesante porque es un episodio transversal a nuestras vidas. Y es que para hablar de lo que nosotros queremos hoy profundizar, tenemos a un experto, líder de uno de los programas que acompaña el ICETEX a través de Comunidad ICETEX, y para eso quiero presentarles en este episodio a Juan Sebastián Contreras. Él es líder del proyecto El Camino hacia tus sueños con Fundación Abacus. Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí en Pasaporte ICETEX. Bueno, tenemos aquí una descripción, bueno, yo te soy honesto, aquí me pasaron una hoja de vida bastante extensa y yo me puse a revisar todo lo que tenemos acá, pero qué mejor que nos cuentes tú. Uno, ¿por qué empezaste a hablar de educación financiera, que es el tema que nos compete hoy? Dos, ¿cómo llegaste allá? Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, yo soy economista de la Universidad Nacional y digamos que estos dos componentes, el asunto de educación y el asunto de las finanzas, han estado en mi trayectoria profesional. Okay. Por un lado, digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas, he estado trabajando en asuntos de educación, promoviendo la educación del país. He tenido la oportunidad de ser subdirector de educación en el Departamento Nacional de Planeación y bueno, he pasado por diferentes entidades haciendo esta tarea, pero además siempre me interesó mucho el asunto de las finanzas cuando estaba en la universidad. He sido durante muchos años profesor de finanzas en la Universidad Nacional y pues tengo la fortuna de coincidir en este proyecto que tenemos con ICETEX, en donde ambas cosas confluyen con el propósito de promover la educación económica y financiera en beneficiarios, familias y demás actores relevantes, digamos, para ICETEX. Es importante lo que tú acabas de decir, porque la educación financiera nos acompaña desde el primer momento de vida, no solo a nosotros, sino también a todo nuestro entorno. Pero cuando estamos hablando de educación financiera, a veces uno cree que es solo ahorrar. Yo parto de esa premisa y parto de ese imaginario. Pero exactamente, ¿qué es educación financiera, Juan Sebastián? ¿Cómo podemos entender, y las personas que nos están viendo y nos están escuchando, educación financiera es igual a? Andrés, todos tenemos un propósito en la vida, todos queremos hacer algo que nos llena, que nos da felicidad, y para eso tenemos que manejar recursos. El tiempo es un recurso, la plata es un recurso, las personas que nos colaboran pues para llevar nuestros proyectos a cabo son recursos, y justamente es un poco lo que trata la educación económica y financiera. Un ejercicio de poder primero entender cómo estamos alrededor de esos recursos y después, cuando tengamos claridad sobre eso, administrarlos de diferentes maneras. Para eso, pues primero uno pasa por estructurar un presupuesto, está el componente de ahorro, también podemos invertir, pero al final es eso. La educación económica y financiera es el camino para lograr el sueño que uno tiene en la vida. Que es un nombre pertinente que hace parte del programa que hoy por hoy el ICETEX, a través de Comunidad ICETEX y con Abacus, se viene trabajando. El camino hacia tus sueños empieza con una muy buena estructuración de educación financiera. Exacto. Cuando nosotros empezamos a hacer, digamos que nuestro presupuesto, nuestro proyecto de vida, y empezamos a tomar decisiones, pongamos el ejemplo del ICETEX. Yo voy a estudiar, tomo un crédito. Educación financiera, ¿cómo interviene a partir de ese punto? La educación financiera, como lo mencionaba hace un momento, es el camino hacia ese sueño de acceso a la educación superior, pero va de la mano un poco de tomar muy buenas decisiones. Al final, cualquier cosa que uno hace en la vida requiere que uno esté tranquilo, y nosotros en la Fundación Abacus lo que promovemos es un asunto de bienestar económico y financiero. Y eso pasa, digamos, por ser muy consciente de la decisión que uno está tomando. La decisión asociada al programa de educación superior al que uno está entrando, porque muchas veces, uno
se embeleza, digamos, con lo que dicen por ahí, de pronto este programa da plata, pero no es lo que me llena. Esa es una parte muy importante, tomar una buena decisión, digamos, de cuál es el sueño, pero por otro lado, los mecanismos de financiación. Y justamente eso es lo que queremos con educación económica y financiera en el marco de los procesos que hace ICETEX, que la gente tome muy buenas decisiones y que esas decisiones los tengan tranquilos alrededor de todo el proceso de acceder a la educación superior. Sebastián, pero ahí hay una serie de componentes que podríamos empezar como a ilustrar. No es una lista, no es una lista matemática que nos genere, digamos que, un resultado concreto, pero uno sí podría decirle a la gente, cuando toma una decisión, tú me corriges, eres el experto, hay que tener en cuenta, no sé, la tasa de interés, el tiempo, hay que tener en cuenta IPC. Hay un montón de factores que intervienen en esto que muchas veces, y lo digo por experiencia propia, yo ni siquiera tengo en cuenta. Yo digo, me ofrecen un crédito y yo pregunto, bueno, ¿y la tasa de cuánto es y a cuánto tiempo? Y me quedo ahí. ¿Cuáles serían ese checklist que deberíamos hacer en un tema de tomar un crédito? Por ejemplo, en educación financiera, ¿qué deberíamos tener ahí? En términos generales, siempre es tener claro el propósito inicialmente. Entonces, en educación superior, nosotros incluso hablamos de una herramienta que tenemos en un curso que vamos a hablar en algún momento, digamos que es el Ikigai, para poder identificar ese propósito, pero puede ser, digamos, cualquier otra cosa. Okay. Si yo quiero viajar, si quiero comprarme una casa, tener claro, digamos, qué es lo que quiero hacer, porque muchas veces la gente piensa, de pronto esto me interesa, y en el camino se dan cuenta que tal vez no es tan claro. Después volver eso metas, y es otra cosa que nosotros promovemos específicamente. Esas metas tienen diferentes hitos hasta el momento en que uno logra, digamos, ese gran objetivo. Por ejemplo, si quiero viajar, una de esas, ese es el propósito grande y la meta grande, pero eso tiene diferentes hitos, como por ejemplo comprar los tiquetes o saber muy claro el itinerario del viaje. Ese tipo de cosas hay que planearlas antes de incluso meterse en el instrumento financiero. Okay. Ya después, cuando quiero financiar mi viaje con un crédito, que idealmente ojalá la gente no lo haga, okay, pero si ese fuese el caso, tengo que tener en cuenta las condiciones del crédito que me dejen tranquilo. Y un crédito per se, digamos, y ningún instrumento financiero tiene una condición moral específicamente o intrínsecamente. Son buenos en la medida en la que los usemos bien y son malos en la medida en la que de pronto no se compaginen con nuestro estilo de vida. Entonces, para eso tengo que tener muy claro lo que usted acaba de mencionar: la tasa de interés, el tiempo, las condiciones en términos generales y los beneficios que están asociados al crédito, pero sobre todo cómo el flujo de caja que juega alrededor de ese crédito se compagina con mi ingreso y mi capacidad de pago. Ese siempre va a ser, digamos, el ejercicio. Y algo transversal que siempre promovemos nosotros en estos procesos de formación, y es que en toda la vida hay que saber hacer preguntas. Y finalmente este asunto de educación económica y financiera es eso. Me estoy haciendo las preguntas correctas, realmente entiendo el crédito, realmente entiendo cómo eso va a impactar mis finanzas personales, realmente entiendo si esto me va a beneficiar en el largo, en el corto plazo, ese tipo de cosas. Está chévere porque a veces uno toma un crédito o toma una decisión y no siempre se ve en perspectiva. Para mí es como, lo tomo aquí, ahora, pero no sé en 5 años esto cómo me vaya a impactar, en 10 años. Creo que la educación financiera también nos invita a hacer esas perspectivas a partir de lo que estás diciendo. Hay un tema que me parece importante, ya que abro un paréntesis, porque me estabas hablando de un curso. Sí. Con Fundación Abacus. Sí. Aquí vamos a salir un momentico del guión. Está perfecto. Porque quiero que hablemos de eso, de qué trata el curso con Fundación Abacus. Contémosle a la gente que nos está viendo y nos está escuchando de qué trata. Bueno, nosotros estamos trabajando en un acuerdo estratégico con ICETEX porque tenemos misionalidades similares. Lo que buscamos es que la gente tome muy buenas decisiones alrededor de su proyecto de vida y los instrumentos financieros que están atados a ese proyecto de vida. Para eso, con ICETEX estamos trabajando en un ecosistema de educación económica y financiera que tiene diferentes instrumentos y diferentes públicos. Un público son los mismos colaboradores de ICETEX. Queremos que los colaboradores de ICETEX tengan las herramientas, sobre todo para promover esas buenas decisiones en beneficiarios y potenciales beneficiarios. Pero de cara a los beneficiarios tenemos 2 esquemas de formación. Esta alianza, digamos, ha tenido 2 momentos. El año pasado tuvimos la posibilidad de colaborar y este año estamos colaborando nuevamente. El año pasado estructuramos un curso, una primera versión de un curso virtual gratuito para beneficiarios y potenciales beneficiarios y sus familias, con el propósito de promover procesos de educación económica y financiera enfocada sobre todo en presupuesto y ahorro. Okay. Y esta segunda versión, la que estamos, digamos, lanzando en estos días,
es un curso un poco enfocado en una patica que nos hacía falta en el primero, y es el asunto de inversión. Cómo tiene unos buenos criterios para evaluar ciertas opciones de inversión que pueden tener beneficiarios y sus familias alrededor de sus procesos de finanzas personales. Y es un curso que está disponible a través de Comunidad ICETEX, con el ICETEX, y está en compañía con Fundación Abacus. La invitación, si me lo permites acá, es para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, por favor, página web del ICETEX, www.icetex.gov.co. Allí van a encontrar más información y, por supuesto, en las redes sociales de la entidad y también en las redes sociales de Fundación Abacus. Así es. Que allí van a encontrar más información, así que no se pierdan este curso que el ICETEX trae para todos ustedes. Hablando de esta patica que hace falta, en educación financiera, claro, estamos hablando de ahorro, la prospectiva, el análisis, pero acabas de decir el tema de inversión. Sí. Hay personas que dicen, no, yo estoy pagando un crédito para estudiar una carrera, es un gasto, pero ¿es un gasto o es inversión? ¿Cómo podemos decirle a la gente cuando estás invirtiendo y es una inversión próspera a futuro? ¿Cómo podemos entender la inversión? Sí, la inversión es un ejercicio en donde yo pongo un recurso, y ese recurso va a significar para mí en el largo plazo, porque estoy participando y financiando una actividad, en mayores ingresos. La educación superior puede ser vista, digamos, como una inversión en ese sentido. Pongo recursos como el tiempo y recursos financieros para financiar, digamos, todo el proceso de formarme, y hacia adelante, 3, 4, 5 años después, seguramente voy a tener un ingreso mayor al que tendría solo con el título de la educación media. En ese sentido se puede ver con una inversión, pero hay otro tipo de inversiones. Hay inversiones en el mercado bursátil, que me permite aportar a una empresa. Pongo la plata, digamos, en una acción, estoy financiando, digamos, la actividad de la empresa, y esa empresa, en la medida en la que le vaya bien, pues me va a entregar una rentabilidad. O poner mi propio negocio, y eso también es invertir, en la medida en la que pongo unos recursos para sacar una actividad económica adelante que estoy esperando, digamos, que me genere un recurso adicional en ese sentido. Entonces, la inversión es este gasto. Gasto no, digamos, en el sentido estricto del gasto, que es una cosa que ocurre en el corto plazo, sino es este flujo de recursos que me permite financiar una actividad productiva y que en el largo plazo me va a entregar algunos recursos adicionales. ¿Hay algún límite de tiempo, hay alguna escala en donde yo pueda decir, acabo de poner un recurso que sale de mi bolsillo, sale de mis arcas, porque quiero estudiar o quiero montar mi propio negocio, lo tomo como inversión? ¿En qué momento de tiempo mido mi inversión para saber si fue buena, fue positiva, debo ajustar algo en el camino? Constantemente, digamos, cuando uno está haciendo las finanzas personales, finalmente, como es la gestión de todos los recursos que uno tiene para vivir, pues constantemente toca estar mirando la cuenta, a ver cómo vamos. A ver cómo vamos. Sí. Y dependiendo del tipo de instrumento, uno tiene unos cortos específicos, ¿no? Entonces, usualmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de acciones, el ejercicio tal vez puede ser un poquito más anual, aunque uno constantemente está viendo, digamos, cuál es el precio de su acción. Si uno tiene su propio negocio y está al frente de su propio negocio, tendrá que estar constantemente pendiente si se están dando las ventas y si mensualmente la rentabilidad me está dando. No es un asunto estándar, pero para tener claridad de cómo va el negocio, hay que pensar muy bien la operación de cada uno de los instrumentos que tengo para invertir. Y dependiendo del instrumento, voy en esa lógica. En el caso de la educación superior como inversión, realmente solo voy a entender si fue una buena inversión pues cuando salga al mercado laboral y yo me sienta de alguna forma contento con lo que hice y me estén pagando por eso. Pero en términos generales es ese tipo de inversiones que uno dice es de las más seguras, porque toda la literatura en educación llega al consenso de que la educación superior justamente mejora la movilidad social a través de los ingresos. Tal cual. Hay un dicho es un adagio popular de padres y abuelos que le dicen a uno, lo único que no le van a quitar a usted es la educación. Total. Lo que usted aprenda es la mejor inversión. De acuerdo. Entonces, dicho de esa forma, uno diría, claro, yo estoy proyectando un recurso, lo estoy invirtiendo, pero eso me genera ganancias futuras, por lo que me estás diciendo, y creo que es muy bueno verlo de esa manera. Pasémonos un momentico, Sebastián, al impacto que tiene con las familias. Si hoy nosotros pudiéramos hacerles recomendaciones, guiar, aconsejar a través de Pasaporte ICETEX a las familias, ¿qué les podríamos decir respecto a educación financiera para que de aquí en adelante lo puedan tener siempre en el radar?
Primero los invitamos a consultar nuestros cursos porque si bien están dirigidos a los usuarios y potenciales usuarios, las familias pueden acceder a ellos si consideran, digamos, que el conocimiento no es el suficiente en asuntos de educación económica y financiera. Yo creo que son tres elementos que ya los hemos mencionado, digamos, en esta conversación, pero para ponerlo solo en el marco, digamos, de las finanzas específicamente, uno, aprender a hacer el presupuesto. Okay. Los presupuestos son claves porque es la forma en la que yo, digamos, hago un diagnóstico de cuál es mi situación alrededor de los recursos y con eso entiendo si puedo cumplir mis metas o no. Siempre hay que tener un presupuesto, así sea sencillo, que no tenga, digamos, mayor nivel de complejidad, pero tener claro qué plata me está llegando y en qué me la estoy gastando. Ok, panorama actual, ¿qué tengo? Exacto, Listo. ¿qué tengo? Listo. Lo segundo es que uno tiene que, la vida es incierta y un valor que tienen las finanzas es tratar de un poco como de mitigar un poco esa incertidumbre. ¿Cómo se hace eso usualmente? A través del ahorro. Entonces, un paso inicial, además de tener unos muy buenos hábitos de ahorro y entender muy bien que uno tiene que gastarse la plata usualmente en lo que realmente le está generando valor personal y le está generando alguna satisfacción. Además de eso, pues tiene que tener su ahorrito para poder sobrevivir esos momentos en donde tal vez no hay un ingreso. De vacas flacas que llama a uno, como que Exacto. ahorita nos tocó apretarnos un poco más. Ok. Exacto. Y para eso es clave ahorrar. Cada que yo tenga, digamos, un ingreso y vea que de pronto no tengo que consumir eso que es suntuoso y que realmente no me está aportando nada, puedo guardar esa plata y guardarla por un tiempo que debe ser entre unos 3 y 6 meses. Para poder sobrevivir esos ingresos que no va a tener entre 3 y 6 meses si algo pasa. Hay algunos libros sobre educación financiera, yo no los sé porque pues no conozco mucho del tema, pero hay quienes dicen, no, usted debe de su salario, usted debe 20% para pagar X cosa, un 10% para Y y un 30% para otra cosa y lo que le quede es para ahorro. ¿Existe alguna fórmula matemática que uno diga podría sugerir o puede ser funcional cuando llegue algún ingreso y que uno diga debo ahorrar X porcentaje para tener un ahorro para esos momentos de vacas flacas o es mejor? ¿Cómo organizar esto? Realmente a nosotros no nos gustan las fórmulas como tan estrictas porque las realidades de las personas son completamente diferentes. Y el momento de vida. Y el momento de vida, claro. Exacto. Entonces, tal vez el único criterio es poder lograr con lo que uno puede ahorrar, tener un monto que me permita sobrevivir, lo que le digo, entre 3 y 6 meses, que es en promedio el tiempo también que en Colombia uno está buscando trabajo, ¿no? Entonces, usualmente cuando uno tiene desempleo friccional, entre 3 y 6 meses más o menos se demora en conseguir trabajo. Obviamente, infortunadamente, muchas personas más, pero digamos es un promedio. Okay. Entonces, alrededor de ese promedio, si yo puedo tener un ahorro que me permita cubrir mis gastos esenciales para sobrevivir ese tiempo, es un buen ejercicio. ¿Cuánto de mi ingreso mensual debe ser? Depende de la circunstancia. Lo importante, porque mucha gente no lo está haciendo, es que empiecen a ahorrar el monto que sea. Después, la gente habla, digamos, y el consenso puede estar en que si es entre un 20 y un 30% de lo que uno tiene como ingreso, puede funcionar. Pero diría, digamos, no se casen inicialmente, digamos, con un porcentaje, empiecen a ahorrar, tengan como objetivo lograr ese monto de esos 6 meses y con eso están bien. Educación financiera, entonces, tener un presupuesto, el diagnóstico, el aquí y ahora. Exacto. Ahorrar, sea lo que sea que se pueda ahorrar, hacerlo. ¿Cuál podría ser el siguiente de cara a las familias en este checklist que les podríamos entregar? Lo siguiente es tener una claridad sobre qué instrumentos me permiten que ese ahorro esté en manos seguras, primero por un lado. ¿Sí? Entonces hay unos instrumentos de ahorro que funcionan muy bien y cuando yo tengo un ahorro y unos ingresos que considere que son adicionales de pronto a este ahorro de emergencia, pues puedo invertir para que me generen lo que algunos llaman ingresos pasivos y es un poco un ingreso adicional producto de este patrimonio que yo tengo, que es este ahorro que está por fuera, insisto, digamos de ese ahorro que tiene que estar disponible por si tengo las vacas flacas, ¿no? Okay. Y eso consiste en, no sé, pensar en instrumentos del mercado financiero un poco más generales como acciones o instrumentos de agregación de ese tipo de instrumentos del mercado bursátil como ETFs o otro tipo de instrumentos, digamos, del mercado bursátil, pero también puede ser pensando en incluso negocios que uno pueda tener personalmente, ¿no? Como siempre he querido tener, no sé, una panadería. Claro, uno puede empezar a constituir un ahorro que me permita hacer esa inversión y eso
es un ejercicio de generación de ingresos adicional que creo que es clave, sobre todo en este contexto del mercado laboral colombiano. Ahí el ahorro también se nos traduce más adelante, eso sería un capítulo muy interesante, hablar sobre las ganancias que genera el ahorro, porque a la final uno empieza a ahorrar, va generando ahí digamos que algo que puede, digamos que ayudar a incrementar las arcas, pero seguramente eso lo podríamos ver más adelante y en los temas de inversión, en el curso que se está haciendo ahorita sobre el camino hacia tus sueños, probablemente la gente lo pueda encontrar. Sebastián, vamos llegando a los minutos finales de este video podcast, donde estamos contándole a la gente sobre educación financiera, pero yo no quisiera irme sin hacerte un par de preguntas muy rápidas. Sí. Y es que, hablando sobre el curso, ¿por qué la importancia de generar este tipo de cursos de educación financiera, por un lado? 2, que sean gratuitos y 3, que sean abiertos a todo el mundo. ¿Por qué se empieza a generar de esa forma? Porque, primero en términos generales y un poco más filosóficos, porque la forma de generar bienestar en cualquier aspecto de la vida es generar agencia, la posibilidad de que la gente pueda decidir con sus propios medios, que tenga las competencias y las capacidades para decidir. Un campo de las decisiones es justamente cómo administro mis recursos y por eso creemos mucho en la educación financiera como un motor del desarrollo en términos generales. Y por eso lo promovemos desde la Fundación Abacus. Entonces, en la medida en la que la gente tenga información, capacidades para enfrentarse al mundo y decidir, oiga, no, esto es una estafa o esto me ayuda, digamos, a mi proceso de vida, eso para nosotros es aportarle al país. Entonces, por eso es que, digamos, estamos avanzando en educación económica y financiera. Lo hacemos gratuitamente porque en Colombia y en general, digamos, en el mundo hay una diferencia en conocimientos asociados sobre todo, digamos, al ingreso de las familias y a la condición socioeconómica de las familias. Usualmente las personas con menores recursos, al estar menos expuestos a este tipo de productos económicos y financieros, tienen menores habilidades en ese proceso. Y lo que queremos es cerrar esa brecha. Justamente por eso es que queremos que el ejercicio sea gratuito, para que cualquiera, digamos, pueda acceder al curso sin, digamos, mayor preparación. Es un curso relativamente básico, sin ningún elemento teórico, donde estamos buscando es entregar herramientas concretas. Les decimos, vea, así se arma un presupuesto. Les decimos cuál es la teoría, pues, alrededor de armar un portafolio de inversión. No, pues porque a la gente en el fondo no le sirve tanto eso, pero sí un conjunto de herramientas básicas para preguntarse si está frente a una oportunidad de inversión. ¿Realmente le está aportando a mi proyecto de vida? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Entiendo bien el flujo de caja? ¿Entiendo cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia en un negocio? Ese tipo de cosas que son un poco más prácticas son las que están involucradas en ese ejercicio y por eso, digamos, al hacerlo fácil y gratuito, pues le damos la oportunidad a personas de menores ingresos pues, de acceder a este proceso. Y finalmente, de cara a la misionalidad de ICETEX, pues ICETEX no está interesado realmente en que la gente tome sus productos y sus soluciones de financiación sin tener claridad para dónde va, porque eso es parte del proceso también de ser como un instrumento para la educación superior. Acceder a la educación superior es tener esa agencia de poder decir en qué quiero estudiar y estar tranquilo en el proceso de estudio. Si los estudiantes no entienden de pronto las condiciones o no entienden bien la tasa de interés, la implicación de los plazos y demás, eso les puede generar intranquilidad y justamente este acompañamiento y este elemento adicional de comunidad ICETEX alrededor de los procesos de educación financiera pues facilitan esa toma de decisiones. Además que es interesante cuando uno puede empezar a mapear el mercado o la oferta. Entonces yo puedo tener créditos educativos aquí y allá y lo que tú dices me parece muy interesante, mirar tasas de interés. Creo que también es un punto relevante para tomar esas decisiones del camino hacia los sueños profesionales de las personas que pues, nos están viendo y nos están escuchando. Juan Sebastián, vamos llegando al final. ¿Hay algo que tú consideres un mensaje clave que nos haya hecho falta, por supuesto, de cara a las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Pues a las familias que acompañen mucho el sueño de sus hijos. Al final, si un joven o una joven está comprometida, digamos, con un proyecto, esa es la mayor garantía de que hacia adelante va a poder vivir de eso y honrar sus compromisos financieros. Lo otro es que se informen. El conocimiento o la mirada crítica de lo que le ofrecen a uno en el mercado tiene que ser lo clave y para nosotros un elemento y un tip es siempre hacer muy buenas preguntas. Haga preguntas, yo realmente entiendo esto, yo realmente entiendo las implicaciones de esto en mi flujo de caja, en lo que va a salir de mi bolsillo para pagar este tipo de elementos, es el otro elemento.
el propósito, las preguntas y finalmente que accedan a toda esta información. El Estado, las fundaciones, en general la sociedad civil está avanzando en tratar de poner esta información por todas partes. Y es clave que la gente pues, la utilice si considera que no tiene pues, las capacidades para avanzar. Pues, Juan Sebastián, yo creo que hablar de educación financiera nos podría tomar 1 y hasta 2 capítulos, porque aquí nos falta hablar, por ejemplo, también sobre lo que se considera deuda buena, deuda mala, tarjetas de crédito. Creo que vamos a seguir viéndonos más adelante aquí a partir de Pasaporte ICETEX, pero por el momento nos vamos con esta reflexión y es que la educación financiera es el mejor camino para empezar a construir los proyectos de vida. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, primero, pues agradecerte que nos hayas acompañado hoy aquí en Pasaporte ICETEX y 2, ojalá podamos vernos más adelante para seguir hablando de muchas más cosas. Así que gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, nos veremos pronto. Claro que sí. Y a ustedes que nos están viendo y nos están escribiendo y pues por supuesto nos están escuchando, no olviden compartir este episodio, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y no olviden compartir este podcast con las personas que ustedes consideren que pueden o que quisieran conocer más información sobre educación financiera. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo, así que hasta aquí llega Pasaporte ICETEX. Chao, chao.